Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las ecuaciones diferenciales de orden superior que no son homogéneas y que se pueden resolver por el método de coeficientes indeterminados. Pero habíamos comentado que no siempre iba a ser fácil determinar esa g de x, porque si bien nosotros podemos hacer una suposición de la forma que va a tener g de x, en algunos casos esa suposición puede fallar. Y aquí justamente el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, con el que vamos a iniciar, representa una falla a ese método de suposición, ¿de acuerdo? De entrada, ustedes saben que pues para poder resolver esta ecuación diferencial nosotros tendríamos que encontrar primeramente a YC, y luego a YP, pero en este caso nos están pidiendo encontrar directamente la solución particular. Es decir, por ahora voy a omitir encontrar a YC y voy a encontrar directamente a YP. Les pregunto, chicos, vamos a suponer que este problema no tiene ninguna falla. Les pregunto, ¿qué forma debería tener YP? Es decir, con base, vamos a escribir la pregunta acá. ¿Qué forma debe tener YP a partir de g de x? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Observen muy bien a la función g de x. Es esta g de x. ¿Qué forma debería tener mi YP? ¿Qué dicen? C1 por e a la x más C2 x por e a la x. Bueno, ahorita vamos a ver por qué sí, o sea, sí, lo que tú dijiste es correcto, pero originalmente solo viendo la función, yo podría asumir que la forma que debería tener mi YP debería ser a por e a la x, ¿sí estamos? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que solamente es un múltiplo de la función exponencial, sus derivadas van a seguir siendo múltiplos de la función exponencial. Entonces, vamos a suponer que esta fuera la forma que debería tener mi solución particular, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer entonces es verificar. Entonces, ¿qué nos quedaría de su primera derivada? YP' sería, ¿quién? Pues sería ella misma otra vez, ¿están de acuerdo? O sea, sería a por e a la x. Y YP', ¿quién sería? Pues sería ella misma, a e a la x. ¿Por qué? Porque solamente tengo un múltiplo de la función exponencial, entonces seguiría siendo el mismo. Bueno, si nosotros ahora hacemos la sustitución, sustituimos en la ecuación diferencial a YP' y YP', entonces, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos? ¿Qué nos quedaría? Si sustituimos en esta ecuación diferencial, nos quedaría a por e a la x menos 5 por a por e a la x más 4 por a por e a la x es igual a 8 por e a la x. Del lado izquierdo, si nosotros hacemos la simplificación, pues vemos que a por e a la x más 4a por e a la x nos daría como resultado 5 por a por e a la x. Menos 5 por a por e a la x nos daría como resultado 8 por e a la x. Pero esto que tenemos del lado izquierdo se va a cancelar. Entonces lo que yo voy a observar es que del lado izquierdo me queda 0 y del lado derecho me queda 8 por e a la x. ¿Es posible que esto se cumpla? ¿Existe la posibilidad de que 8 multiplicado por e a la x se vuelva a 0? No, esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la función exponencial, la que nosotros conocemos como e a la x, nunca se hace 0. Entonces, cuando yo la multiplique por 8, tampoco se va a volver 0. Esto se conoce como una contradicción, ¿sí? Esta es una contradicción. No se va a cumplir, por lo tanto, podemos decir que no existe pues solución para este sistema que yo armé. Bueno, entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la suposición que nosotros hicimos falló.
y aquí vamos a poner la nota. Esta suposición falla. ¿De acuerdo? Si nosotros nos quedamos con esta suposición, no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que nosotros introducir algo como lo que hacíamos en el caso de ¿se acuerdan cuando vimos el método de reducción de orden? ¿Y se acuerdan cuando vimos también el método de la ecuación auxiliar? Que teníamos nosotros que multiplicar por una x'ita. ¿Se acuerdan esa x? Hay que ir multiplicando por una x para que entonces la solución que nosotros tengamos no sea linealmente dependiente. Entonces en este caso vamos a aplicar la misma estrategia. Vamos a cambiar nuestra suposición. Entonces en la misma primera pregunta yo ya no voy a hacer esta. Ahora voy a cambiar la función de suposición. Vamos a suponer que ahora mi función yp ya no va a ser a por e a la x, sino va a ser a por x por e a la x. Solamente esta, a por x por e a la x. ¿Estamos? Esto ya cambia todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos introduciendo una nueva variable que está multiplicando a la función exponencial. Vamos a ver si se cumple. ¿Quién sería entonces su primera derivada? Sería la derivada de un producto. Sería a multiplicada por la derivada del primero, 1 por la segunda, más la segunda por la primera. Sería x por e a la x. Y mi segunda derivada, yp bi'prima, sería a multiplicado por la derivada de e a la x, que es ella misma. Y la derivada del producto quedaría otra vez como e a la x más x por e a la x. Vamos a hacer entonces la simplificación de la primera. Como me quedaría a por e a la x y me quedaría más a por x por e a la x. Y de esta me quedaría e a la x más e a la x es 2 por e a la x. Por a me quedaría 2 por a por e a la x más a por x por e a la x. Bueno, ya sé cuánto vale la función yp, ya sé cuánto vale su primera derivada y su segunda derivada. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Voy a sustituir en la ecuación diferencial a yp, yp' y yp bi'prima, pero ahora lo voy a hacer usando estas nuevas funciones. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sustituyendo ahora la ecuación diferencial es y bi'prima, o sea, me quedaría como 2 a e a la x más a x por e a la x, esa es la segunda derivada, menos 5 multiplicada por a por e a la x más a por x por e a la x más 4 multiplicada por la función original, que es a por x por e a la x, y esto debería ser igual a 8 por e a la x. Vamos a ver si es cierto. Ahora, simplificando esta expresión, nos quedaría 2 por a por e a la x más a por x por e a la x menos 5 por a por e a la x menos 5 por a por x por e a la x más 4 por a por x por e a la x igual a 8 por e a la x. Lo que hemos hecho anteriormente es lo mismo que vamos a hacer ahora. Voy a identificar términos semejantes, los que tengan solamente a la x, e a la x, e a la x, y ya está. Y los que tengan x por e a la x, que son este y este. Entonces los vamos a agrupar. Me queda de lado, factorizando e a la x, me va a quedar e a la x factor de ¿quién? De 2a menos 5a. Esto lo vamos a poder simplificar. Y factorizando el x por e a la x, nos va a quedar como resultado a menos 5a más 4a. Y del otro lado me va a quedar 8 por e a la x. Entonces, simplificando esto, nos va a quedar que e a la x es factor de menos 3a. Y que x por e a la x es factor de 4 más 1, 5, menos 5, 0. Entonces acá va a ser. Entonces nos va a quedar esto como 8 por e a la x. No pasa nada porque esto se va a cancelar.
se hace 0. Y entonces ya nos va a quedar justamente que menos 3a va a ser igual a 8. Por lo tanto, vamos a poder despejar directamente. Menos 3a es igual a 8, haciendo la igualación de coeficientes, nos va a quedar que a es igual a menos 8 tercios. Tan, chicos, ya lo tenemos. Bueno, pero acuérdense quién era a. A era el factor de quién, de x por e a la x. Quiere decir entonces que la solución particular, aquí vamos a poner nuestro tercer paso, nuestra solución particular, va a tener la siguiente forma. Va a ser yp igual a menos 8 tercios por x por e a la x. Y esta, chicos, es la que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Esta es la que a nosotros nos interesa. Bueno, además de esta falla que nosotros encontramos aquí, además de la falla, ¿cuál fue el error? Que supusimos una función y llegamos a una contradicción. Bueno, pues además de esa falla, vamos a tener otro segundo error u otra segunda falla. ¿Cuál sería la segunda falla? Si nosotros hubiésemos resuelto la ecuación homogénea, recuerden que aquí nos saltamos ese paso. Pero si nosotros hubiésemos resuelto la ecuación homogénea, íbamos a llegar a una conclusión que es la siguiente. Voy a ponerla aquí en un ladito. Resolviendo la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Cómo nos quedaría la ecuación diferencial? La ecuación diferencial sería y' menos 5y, aquí lo voy a copiar, y' menos 5y' más 4y igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial asociada, la homogénea. Esta ecuación homogénea tiene una solución complementaria que nosotros ya sabemos que se escribe como YC. Bueno, la solución YC de esta sería la función una constante 1 por e a la x más una constante 2 por e a la 4x. Esta sería la solución de la homogénea, mi solución complementaria. Entonces, ¿cuál es el segundo error con el cual nos podemos topar al momento de resolver una ecuación diferencial no homogénea? Que la suposición que yo estaba haciendo, que era a por e a la x, es la misma que yo tengo acá. ¿Ya lo vieron? Esta que yo tengo aquí tiene la forma de mi suposición. La suposición que yo estaba haciendo en un principio era a por e a la x, pero esta suposición es la misma que aparece en mi solución complementaria. Y esto no puede ocurrir. Mi suposición tiene que ser una función completamente diferente a las que componen a mi función complementaria. Si nosotros hubiésemos empezado por este paso, a resolver la ecuación diferencial homogénea, nos íbamos a dar cuenta que no íbamos a poder escribir esta solución particular. Sin embargo, yo quise empezar por este camino para que vean cuáles iban a ser los dos errores con los que nosotros nos podíamos topar. 1. Suponer una función y llegar a una contradicción. Y 2. Suponer una función, pero que esta función que yo supuse ya se encuentra como parte de la solución complementaria. ¿Por qué no podrían estar estas dos juntas? Porque son la misma. Y al ser la misma, entonces ya no tengo funciones que son linealmente independientes. Es exactamente la misma función. ¿Ok? Pero en cambio, si yo supongo esta nueva solución particular, pues ya estuvo, porque esta nueva función y estas funciones que me dieron acá no son linealmente dependientes, sino son linealmente independientes. Y pueden formar entonces la nueva solución general. Entonces mi solución general la voy a poner aquí. Aunque no nos la está pidiendo el problema, pero vamos a escribir cómo sería la solución general. Sería y
igual a la constante 1 por e a la x más la constante 2 por e a la 4x menos 8 tercios por x por e a la x. Y tan. Ahora sí, ya tenemos nuestra solución general, chicos. Esta es la solución general de mi ecuación diferencial. Esto que nosotros acabamos de hacer, este análisis que nosotros acabamos de hacer, nos va a permitir entonces dar paso a una tablita que nos va a permitir identificar justamente qué formas puede tomar mi función g de x. Esta falla que nosotros vimos va a marcar la pauta para identificar dos casos diferentes cuando yo esté resolviendo ecuaciones diferenciales de orden superior que son no homogéneas, en las que yo voy a poder identificar dos tipos de funciones g de x. Bien, nuestro caso número 1. ¿Cuál va a ser el caso número 1? ¿Cómo vamos a poder identificar fácilmente el caso número 1? Pues rápidamente lo voy a poner así. Caso número 1 es cuando cuando la solución particular YP no coincide con alguna función de YC. Este es mi caso número 1, chicos. Cuando nosotros tenemos una función YP que no coincida con alguna función YC, vamos a poder nosotros hacer las suposiciones como hemos estado viendo anteriormente, pero esta tablita que yo les estoy presentando es como una guía para las suposiciones que nosotros vamos a poder hacer, ¿ok? No hay que perder de vista, YP no está incluida en alguna función de YC. Es importante que a nosotros nos quede claro esto. Esta tablita solo la vamos a poder usar en el caso número 1, ¿ok? Vamos a ver qué formas va a tener YP. Por ejemplo, si fuera una constante, la forma de YP tendría que ser A. Si fuera una función lineal, tendría que ser AX más B. Si fuera una función cuadrática, tendría que ser AX cuadrada más BX más C. Una cúbica, lo mismo. En general, un polinomio de grado n va a ser pues el polinomio de grado n escrito en su forma polinomial. Si fuera una función seno o una función coseno, indistintamente si es seno o es coseno, tengo que poner a los dos: a coseno de 4x, b seno de 4x, a coseno de 4x, b seno de 4x. No importa si es seno o es coseno. ¿Estamos? Si es una función exponencial solita, tengo que ponerle su múltiplo de a por e a la 5x. Si es una función lineal o polinomial multiplicada por una función exponencial, tengo que poner a la función lineal multiplicada por la función exponencial. Si es una función cuadrática, pues lo mismo. Si es una función cúbica, también, así sucesivamente. Si es una función exponencial multiplicada por una función trigonométrica, tengo que poner a la función exponencial multiplicada por ambas, tanto por coseno como por seno. ¿De acuerdo? Y pasaría lo mismo si fuera un polinomio. Si es un polinomio multiplicado por una función trigonométrica, tengo que poner al polinomio multiplicado por coseno y al polinomio multiplicado por seno. Ojo, poniéndole aquí diferentes coeficientes: a, b y c, e, f y g. Y si es una función exponencial por una función polinomial y por una función trigonométrica, tengo que poner las tres. En este caso es una función lineal, ax más b, por la función exponencial por coseno, más otra vez la función lineal por la función exponencial por la función en este caso seno, para que estén las dos. Aquí en esta tabla no están todos los casos diferentes. Digo, yo podría deducir nuevos casos a partir de lo que yo estoy observando aquí. ¿Sí estamos? Pero solamente es como una guía de las funciones YP que yo tendría que suponer a partir de la forma que tiene la función g de x. Profe, una pregunta. A ver. Para el caso 1, ¿es como el que acabamos de hacer o no? El caso 1 sería como los que hicimos en los ejemplos 1, 2 y 3. Eso es un caso 1. Caso 1 significa que las suposiciones que yo hice en las funciones YP no coinciden
con las soluciones que tiene mi función complementaria. Esos son los casos 1. Esto que hicimos en el ejemplo número 4 es un caso número 2. Es cuando la función que yo supuse forma parte de la solución complementaria, entonces yo tengo que hacer una nueva suposición. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos retomando nuevamente el caso 1. Vamos a hacer ahorita unos ejemplos nuevamente del caso 1 y luego vamos a hacer otros ejemplos del caso número 2. Pero teníamos que llegar al ejemplo número 4 para ver esta falla y ser más conscientes que íbamos a tener nosotros dos diferentes tipos de casos. ¿Sí estamos? Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a ver las formas que van a tener las soluciones particulares nuevamente con el caso número 1. Aquí ya no me interesa, bueno, para este ejemplo no me interesa resolver la ecuación diferencial. Solo quiero que determinemos la forma de su solución particular. ¿Qué forma debería tener la solución particular? A partir de lo que yo estoy observando aquí. Yo quiero que sean conscientes que para poder determinar la forma que tenga su solución particular, además de observar a g de x, yo tendría que conocer la solución complementaria. ¿Ok? Entonces, no podemos nosotros, la moraleja aquí es, no podemos nosotros decir o hacer una suposición de nuestra solución particular sin antes conocer nuestra solución de la ecuación, de la ecuación homogénea, o sea, de la solución complementaria. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario podemos hacer una suposición que nos lleve a una contradicción. Entonces, para evitar ese camino así más largo, lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, este va a ser nuestro paso número 1 en ambas. Entonces, resolver la ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Lo mismo para esto. Resolver la ecuación diferencial homogénea. Eso es lo que nos va a interesar. Y la ecuación diferencial homogénea asociada a la que nosotros tenemos es y' menos 8y' más 25y igual a 0. ¿De acuerdo? Y la segunda sería y' más 4y igual a 0. No voy a hacer ahorita el procedimiento, o sea, no voy a extenderme en esta parte de aquí. Simplemente voy a poner cómo debe quedar el resultado de la solución complementaria. Aquí yo les encargo que resuelvan esto. Sería resolver por ecuación auxiliar. ¿Están de acuerdo conmigo? Tanto esta como esta. Ambas las voy a resolver por medio de la ecuación auxiliar. Entonces, ¿cómo me debería quedar la solución complementaria? YC en el primer caso me debería quedar como e a la x, a la 4x, perdón, factor de constante 1 por coseno de 3x más una constante 2 por el seno de 3x. Esta es la solución complementaria. La solución complementaria del segundo caso les debería quedar de la siguiente forma. Una constante 1 multiplicada por el coseno de 2x más una constante 2 multiplicada por el seno de 2x. ¿Estamos? Bueno, chicos, entonces, como ustedes pueden observar, ya conocemos las soluciones complementarias en cada caso. Les pregunto, a pesar de que a mí ya me dijeron en la instrucción que es un caso 1, o sea que no va a haber duplicación entre la solución particular, les pregunto, chicos, ¿qué forma debería tener entonces la solución particular? Que ese sería nuestro paso número 2. ¿De acuerdo? Paso número 2 aquí y aquí. Entonces sería determinar la forma de YP. Les escucho, chicos. ¿Qué forma debería tener esta?
Obsérvenla muy bien. Es 5x cúbica por e a la menos x, menos 7 por e a la menos x. ¿Qué forma debería tener YP en el primer caso? Tengo una función que es una función cúbica, chicos. Una función cúbica multiplicada por una función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Fíjense, aquí pareciera que son dos funciones que son completamente diferentes, pero si ustedes extraen la e a la menos x, les quedaría 5x cúbica menos 7. ¿Están de acuerdo? Hay que factorizar a nuestra g de x para poder ver qué forma tiene, sobre todo cuando tienen factor común. ¿Ok? Entonces, yo pondría como la forma de la solución, la pondría así como a por x cúbica más b por x cuadrada más c por x más d, todo esto multiplicado por e a la menos x. Esta es la forma que debería tener mi función. Y vean ustedes que cuando multipliquen no se va a repetir ninguna con la que nosotros tenemos en la función complementaria. Ningún múltiplo se va a repetir. Aquí tengo e a la 4x por coseno de 3x. No se repite aquí con ninguna. Esta de aquí no se repite en ninguna función de aquí. Por eso es un caso 1. La solución YP no aparece en ninguna función de la función complementaria. Esta es la forma que debería tener. ¿Y cuál es la forma que debería tener mi función YP en el caso número 2? Observen muy bien. Tengo aquí x por coseno de x. X por coseno de x. Veamos la tablita. X por coseno de x, x por coseno de x. Si bien aquí no tenemos x por coseno de x, tenemos por ejemplo x cuadrada por seno de 4x. Quiere decir que yo puedo disminuirle un grado a esto y es lo mismo. Es lo que yo les decía. No está, pero yo puedo hacer la deducción. Si cuando yo multiplico un polinomio de grado 2 por una función seno, tengo que hacer esto, entonces si lo que yo tengo no es un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado 1, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces la forma que debería tener mi YP es la siguiente: un polinomio de grado 1, ax más b, multiplicada por coseno de x, pero además le tengo que agregar otra vez un polinomio de grado 1 usando otras letras. En este caso voy a poner cx más d, ahora multiplicada por la función seno de x. Y esta, chicos, es la forma que debe tener mi solución particular para el caso, para el ejemplo número 2. Si queda claro esto, nuevamente podemos observar que aquí aparecen coseno de 2x, seno de 2x como solución complementaria, pero ninguna de estas se repite aquí. O sea, ninguna de mi solución particular no aparece en mi solución complementaria. Por eso se dice que son ejemplos del caso número 1. Vamos a ver ahora un nuevo ejemplo para el caso número 1. Se llama formación de YP por superposición. ¿Qué significa esto de la superposición, chicos? Significa lo que yo les estaba explicando el otro día. Observen la forma que tiene g de x. La forma que tiene g de x es una sumatoria de varias g de x. Por ejemplo, está 3x cuadrada menos 5 por seno de 2x más 7 por x por e a la 6x. Estoy viendo funciones g de x completamente diferentes. Acá hay una, acá hay otra y aquí hay otra, ¿sí? Si lo queremos ver así, esta sería mi función g1 de x, esta sería mi función g2 de x y esta sería mi función g3 de x. ¿Qué es lo que significa hacer la formación de YP por superposición? Significa que nosotros vamos a asumir una YP para esta, una YP para esta y una YP para esta, y al final lo único que vamos a tener que hacer es sumar todas nuestras YPs. ¿Sí estamos? Eso significa la superposición, que mi YP puede ser la suma de una YP1 más una YP2 más una YP3, así hasta YPN. Eso significa superposición, que yo puedo sumar. Y claro que cada una de esas YP1, YP2, YP3, YP4, YP5
van a estar asociadas ¿a quién? A la forma que tiene mi G1 de X, mi G2 de X, así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta mi Gn de X. ¿Sí estamos? Entonces, ¿de qué nos vamos a basar? De las formas que tengan nuestras Gs, las Gs que nosotros identifiquemos. Aquí yo ya identifiqué 3. Bueno, ya identificadas esas 3 funciones G1, G2 y G3, vamos a determinar quién es YP1, quién es YP2 y quién es YP3, y luego las sumamos para formar la particular general de esta ecuación diferencial. Bueno, entonces chicos, esta nos están diciendo que es un caso número 1. Ya no me voy a poner a analizar la ecuación homogénea porque nos están diciendo que es caso número 1. ¿Sí estamos? Pero si no nos dijeran que es caso número 1, tendríamos que hacer el análisis del homogéneo. Pues nada más se los dejo ahí de tarea, que nosotros verifiquemos que en este caso la solución de la homogénea no tiene ninguna composición o ninguna función de nuestra solución particular. De hecho, aquí se les voy a poner un ladito. Vamos a ponerla aquí en un ladito. La y de c de este ejercicio sería una constante 1 por e a la 2x más una constante 2 por e a la 7x. Esta es la forma que tiene nuestra y de c, chicos. ¿Ok? Ustedes pueden verificarlo resolviendo la ecuación homogénea asociada. Vamos a ver al final que ninguna de estas está repetida con la de la solución particular. Bueno, pues regresando a lo que estábamos haciendo, les pregunto, ¿qué forma debería tener entonces mi YP1? ¿Qué forma debería tener entonces mi YP2? ¿Y qué forma debería tener mi YP3? Observen bien a las funciones G1, G2 y G3. G1, G2 y G3. Con solamente ver a la G1, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué forma debería tener YP1? AX cuadrada más BX más C. Muy bien. AX cuadrada más BX más C. Muchas gracias. Está bien. Como yo estoy iniciando con esta, pues voy a empezar desde la letra A, B y C. AX cuadrada más BX más C. Cuando me pase a YP2, ya no voy a poder utilizar las mismas constantes. Tengo que cambiarlas. ¿Ok? La siguiente función es un múltiplo constante de una función trigonométrica. Ah, bueno, entonces eso significa que yo voy a partir de lo siguiente. ABC, voy a poner acá D. En el libro o en cualquier libro casi no utilizan la letra D porque se puede confundir con el símbolo de operador diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no van a ver la letra D. Yo la he estado poniendo, pero vamos a empezar a omitirla, ¿ok? En lugar de escribir la D mayúscula, voy a pasar a la letra E. Entonces va a ser E multiplicada por la función coseno de 2x más f multiplicada por la función seno de 2x. ¿Sí estamos? Esta sería la forma que tendría mi YP2 a partir de mi función G2. Siguiendo con la letra, seguiría la letra G. Entonces, esto que yo estoy observando aquí es una función lineal multiplicada por una función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, tendría que poner G, en este caso G mayúscula, Gx más h, que sería mi función lineal, multiplicada por la función e a la 6x. Esta sería mi YP1, esta sería mi YP2 y esta sería mi YP3. Si ahora yo quisiera hacer a la función YP, lo que tendría que hacer justamente es sumar estos tres. O sea, nos va a quedar un poco kilométrica. Nos va a quedar como ax cuadrada más bx más c más e coseno de 2x más f seno de 2x más gx más h multiplicada por e a la 6x. Esto es lo que yo les estaba mencionando el día de ayer, chicos. Si yo quiero, puedo poner de un solo golpe
todas las suposiciones de mi función G, de mi función YP a partir de la función G. Esto, si nosotros queremos, lo podemos hacer de golpe. ¿Cuál es una de las desventajas y por lo cual a mí no me gusta mucho? Que tendríamos que hacer la derivada, la primera derivada de todo esto, la segunda derivada de todo esto y después sustituir en la función y hacer igualación de coeficientes con funciones trigonométricas, con funciones exponenciales, con funciones polinomiales, ¿sí? A mí no me gusta mucho esa idea. Yo prefiero trabajarlas por separado y después juntar toda la solución particular al final, si estamos. Pero si a nosotros únicamente nos están pidiendo la forma de la solución particular, la forma sería la suma de las tres formas de cada YP1, YP2 y YP3 en una que se conoce como superposición. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de un caso número 2. Como les había dicho, aquí nos estaban diciendo que eran casos número 1 y nosotros no nos dimos a la tarea de analizar la solución de la ecuación diferencial homogénea. Aquí solo se los puse como dato y aquí también. Si a nosotros no nos dijeran que es un caso 1 o es un caso 2, lo primero que tendríamos que hacer es analizar la solución de la homogénea, porque eso nos va a permitir saber la forma que va a tener nuestra solución particular. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que no nos dijeron que es un caso número 2. Lo primero entonces sería encontrar YC de la ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es resolver la ecuación diferencial YB' menos 2Y' más Y igual a 0. Esta sabemos nosotros que la podemos resolver mediante la ecuación auxiliar. Entonces si nosotros hacemos acá ecuación auxiliar, vamos a poder encontrar la solución complementaria. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a hacer la ecuación auxiliar, ustedes ya saben más o menos cómo va este método. Lo que voy a hacer es poner directamente cuánto da la solución complementaria. La solución complementaria les tendría que dar C1 por e a la x más C2 por x por e a la x. Esto es lo que nosotros obtendríamos de esta ecuación diferencial, la homogénea. Ahora, observen muy bien. Si yo les pregunto ¿qué forma tendría YP? Que sería mi paso número 2. Encontrar la forma de YP. Más que encontrar la forma de YP, el paso número 2 es encontrar a YP. Encontrar YP de la ecuación diferencial no homogénea. Que obviamente tendríamos que empezar nosotros con la forma, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿qué forma debe tener YP? Observen muy bien a mi g de x. Esta es mi g de x. A partir de esta g de x, ¿qué forma debería tener YP? Pues si solamente vemos que es la función exponencial. ¿Sí escucho? ¿Alguien iba a hablar por allá? A por x por e a la x. Debería ser a por x por e a la x. ¿Por qué? Porque ya vimos que aparece aquí la función e a la x. Pero hay un pequeño detalle. Observen esto. Si yo le pongo a por x por e a la x, se va a repetir con esta. ¿Ya lo vieron? Esta C2 por x por e a la x es la misma que yo tengo acá. Entonces no basta con que yo solo le agregue una x, ¿sí? Porque cuando yo le agregué la x, se repitió con esta otra parte. Entonces si yo hubiese empezado haciendo la suposición de que YP era únicamente a por e a la x, iba a toparme con este problema. Y después dijimos, bueno, yo le voy a agregar una x para que sea a por x por e a la x, y me topé con este otro problema. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Esta se repite, ¿de acuerdo? Se repite en YC
Por lo tanto, esta suposición de YP no me va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentarle un grado a la X. Entonces, mi solución particular debería tener la forma A por X cuadrada por E a la X. Y esta, chicos, sí me va a funcionar. Esta sí me va a funcionar. Esta es la que nosotros necesitamos. A por X cuadrada por E a la X. ¿De acuerdo? Esta va a ser la buena. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Entonces, ¿quién sería YP' y quién sería YP'? Aquí nos quedaría como un producto. ¿Ok? YP' sería ¿quién? El producto de estos dos sería A. La derivada del primero sería 2x por el segundo, que es E a la X, más la derivada del segundo por el primero, que sería X cuadrada por E a la X. ¿Sí estamos? Y la segunda derivada de esto sería A multiplicado por otra vez el producto de aquí, que sería 2 por E a la X, más 2x por E a la X. Y ahora el producto de aquí, que sería 2x por E a la X, más X cuadrada por E a la X. ¿Estamos? Entonces, acá hay términos semejantes que nosotros pudiéramos simplificar. Simplificamos. Aquí me va a quedar como 2 por A por X por E a la X. Y aquí me va a quedar como A por X cuadrada por E a la X. Aquí me va a quedar, estos dos son igualitos. Se pueden simplificar. Me va a quedar 4 por X por E a la X. Me va a quedar entonces 2A por E a la X más 4 por A por X por E a la X más A por X cuadrada por E a la X. Y tendríamos que hacer luego la sustitución y todo eso. Bueno, el paso número 3 lo voy a omitir para avanzar un poco más rápido. Nada más voy a poner acá, sustituyendo en la ecuación diferencial a YP, YP' y YP', obtendríamos lo siguiente, la siguiente ecuación, que sería YB', que en este caso sería 2A por E a la X más 4A por X por E a la X más AX cuadrada por E a la X, ese es YB', menos 2Y', o sea, menos 2 por lo que nos quedó aquí, este es Y' y este es YB'. Sería menos 2 por 2AX por E a la X más AX cuadrada por E a la X más Y, la función original que era AX cuadrada por E a la X. ¿Y a qué debería ser igual esto? A E a la X. Bueno, ahorita ya no voy a entrar en detalle, esta parte creo que ya la hemos hecho bastante, es hacer la multiplicación, simplificación e igualación de coeficientes. Aquí voy a poner nada más simplificar e igualar coeficientes. Coeficientes, nada más para que ustedes lo recuerden. ¿Qué es lo que vamos a obtener al final? La A va a valer 1/2. A esta conclusión vamos a llegar. Por lo tanto, finalmente mi solución particular sería solución particular va a ser YP igual a 1/2 por X cuadrada por E a la X. Tan chicos. Y esta no se repite con las que yo tenía al principio. ¿Dónde está? Con estas de acá. Constante de 1 por E a la X más constante 2 por X por E a la X más 1/2 por X cuadrada por E a la X. Esta sería mi solución, digamos, general. Ya no tendría ninguna repetida. Cada vez que nosotros tengamos una solución particular que se repita con alguna de las soluciones complementarias, vamos a tener que multiplicarla por una X a la N. ¿Sí? Multiplicar por una X a la N. ¿De qué va a depender la N?
la n mínima, la más pequeña, de modo que no se repita con ninguna de las soluciones de la solución complementaria. ¿Sí estamos? Por eso aquí cuando yo sustituí x por a la x, no iba a funcionar porque esta se repite en la solución complementaria. Pero cuando yo multiplico por x al cuadrado, esta no se repite con ninguna. Entonces esta que me queda aquí es mi x a la n, ¿de acuerdo? Es x a la n, en donde nosotros tenemos que considerar que n es el valor mínimo que yo le debo dar a la función x, a la cual debo elevar la función x, para que cuando yo lo multiplique con la solución particular no se repita con las que tenemos en la solución complementaria. Esa va a ser la regla que nosotros vamos a seguir para las ecuaciones diferenciales, caso número 2. Vamos a ver otro ejemplo. Habíamos estado viendo varios ejemplos, pero no habíamos retomado problemas con valores iniciales. Les había dicho que los problemas con valores iniciales son indistintamente del tipo de ecuación diferencial que nosotros estemos resolviendo y del método. Vamos a ver este problema con valores iniciales. Este está interesante porque no nos dicen qué caso es. No nos dicen si es caso 1 o es caso 2. Nosotros tenemos que hacer esa conclusión. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y tenemos dos condiciones iniciales. Y de pi vale 0 y y' de pi vale 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Paso número 1. Ya sabemos que nosotros es encontrar YC. ¿De acuerdo? Ya no voy a estar escribiendo tanto, solamente lo voy a escribir simplificado. Encontrar YC. Vamos a encontrar YC. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos que resolver es y' más y es igual a 0. ¿Ok? De aquí, nosotros sabemos que su ecuación auxiliar asociada sería m cuadrada más m igual a 0. Okay, esa es la ecuación auxiliar. ¿Cuál sería la solución de esta ecuación auxiliar? ¿O cuál sería la solución general de mis ¿cómo se llama? De mi solución. Aquí ya no voy a poner a gran detalle, pero resolviendo por el método de la ecuación auxiliar, llegaríamos a la función complementaria dada por constante 1 por coseno de x más una constante 2 por el seno de x. Cuando nosotros vemos que aparecen las funciones coseno y seno de la ecuación después de haber hecho por el método de la ecuación auxiliar, eso significa que la solución de la ecuación auxiliar fue como, chicos. Recuerden que cuando aparecen las funciones coseno y seno, significa que al resolver la ecuación auxiliar nosotros nos encontramos con raíces raíces complejas, conjugadas. ¿Sí estamos? Esto significa que hayan aparecido las funciones coseno y seno, que al resolver la ecuación auxiliar aparecieron las raíces complejas conjugadas. De lo contrario, hubiesen sido funciones exponenciales. ¿Ok? Bueno, nada más era para hacer un recordatorio. Ya tenemos a nuestra función complementaria. Bueno, ahora vamos a analizar a la función particular, a la solución particular. Entonces, paso número 2, encontrar a YP. Entonces, lo primero que tenemos que empezar haciendo es la suposición de YP. ¿Quién sería YP? ¿Quién es YP? Entonces, vamos a analizar. ¿Quién es mi función g de x? Es 4x más 10 por el seno de x. Ok, es una función lineal más una función trigonométrica. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué forma debería tener mi YP? Mi YP debería tener la forma ax más b, que corresponde a la parte de la función lineal, más, ahora tengo que poner múltiplos de la función trigonométrica, que serían c por coseno de x más e por seno de x. Y yo les pregunto, chicos, ¿esta suposición que estoy haciendo estará correcta? ¿Alguno de mis términos de aquí coincide con alguno de los términos de aquí? ¿Coinciden o no coinciden? Sí. Aquí hay un c coseno y un e seno. ¿Coinciden estos dos términos?
Entonces eso quiere decir que yo no voy a poder utilizar esta. Voy a tener que cambiar. ¿Tengo que cambiar a toda? No, solo voy a cambiar la parte afectada, ¿sí? AX más B la voy a dejar igualita. Y a las que voy a cambiar son a estas dos. Y por la regla que mencionamos anteriormente, entonces estas coinciden con YC. Por lo tanto, mi nueva solución particular tendría que ser AX más B, esto no va a cambiar, más CX coseno de X más EX seno de X. Y ahora de esta forma ninguna coincide. Ya están libres de ser linealmente dependientes de las que yo tengo en mi solución complementaria. Así es como se aplica la regla anterior. Si yo observo que mi suposición tendría repeticiones con alguno, tengo que multiplicarlas por una x a la n, que en este caso fue x a la 1. Aquí está, x a la 1, x a la 1. Bueno, ya teniendo esto, tenemos que hacer lo propio. Hay que hacer la primera derivada, hay que hacer la segunda derivada y todo el show, ¿de acuerdo? Para avanzar rápido con esta parte, ya no voy a hacer tanto lo que hicimos la otra vez. Nada más voy a hacerlo así un poco más rápido. La primera derivada y la segunda derivada, ¿quién sería, chicos? La primera derivada sería A, en este caso, más ¿quién? Aquí sería la regla del producto, sería C por el coseno de X, ¿ok? Y más la derivada de coseno, que sería menos seno, que sería aquí menos C por X por el seno de X. En este caso, la primera derivada nos quedaría como E por el seno de X, que es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, que es coseno, por X por E. Entonces nos quedaría E por X por coseno de X. Así nos quedarían todas las derivadas de la primera parte. De la segunda parte nos quedaría como, pues esta se hace 0. Esta simplemente nos va a quedar la derivada de coseno es menos seno, entonces va a ser menos C por el seno de X. Eso es la derivada de un producto nuevamente. Menos la derivada de la X es 1 por el seno de X, sería menos C por el seno de X. Y la derivada de seno es coseno por X por menos C. Entonces nos queda menos C por X por el coseno de X. La derivada de E por seno de X es E por coseno. Y la derivada de un producto, nuevamente la derivada de X es 1 por E coseno de X. Y la derivada de coseno es menos seno por E por X. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. Si se van enredando con más funciones en la parte de YP, va a quedar monstruoso al final. Imagínense, tengo que sustituir esto. Tengo que sustituir esto. Y tengo que sustituir esto en la ecuación diferencial de acá. Y luego lo tengo que igualar a 4x más 10 seno de x. ¿Ok? Bueno, voy a ahorrar esta parte. Ya simplificando cómo debería quedar todo. Ya simplificando. Debería quedar de la siguiente forma. AX más B menos 2 por C por el seno de X más 2 por E por el coseno de X igual a 4x más 10 seno de X, ¿sí? Aquí ya sería nuestro paso número 3, que sería sustituir en la ecuación diferencial. Ya estoy sustituyendo ya con toda la simplificación posible. También aquí pues tenemos que armar nuestro sistema de ecuaciones, todo. De este lado voy a poner el sistema de ecuaciones rápidamente. Vamos a observar múltiplos de X. ¿Quién será múltiplo de X, chicos? Aquí está. La A es múltiplo de X, 4 es múltiplo de X. ¿Quién es agente libre? La B es agente libre, ¿de acuerdo? Pues acá no hay ningún agente libre, por lo tanto significa que va a ser 0. El menos 12 es múltiplo de seno de X. Y aquí tengo que 10 es múltiplo de seno de X.
Y finalmente, el 2e es múltiplo de coseno de x. Y acá no tengo ningún coseno de x. Entonces yo ya sé más o menos cómo va a ir quedando mi sistema de ecuaciones. A va a ser igual a 4. La b va a ser igual a 0, porque pues aquí no hay ningún elemento libre. Menos 2c va a ser igual a 10. Y 2 por e va a ser igual a 0. Aquí vamos a poder extraer nuestras conclusiones rápidamente. A vale 4, b vale 0, c vale menos 5 y e vale 0. Ya sé cuánto valen A, B, C y D, A, B, C y E. Entonces, pues ya nada más basta sustituirlo en la que yo tenía originalmente. Entonces, finalmente, mi paso número 4 es encontrar, en este caso, ya la forma final de YP. Voy a ponerla aquí. Paso número 4 sería la solución particular. ¿Y quién es la solución particular? Pues sería YP igual a ¿quién? A 4 por X, porque es el múltiplo de el A es múltiplo de la X, más 0, pues entonces no le sumo nada. La C es múltiplo de X coseno de X, que en este caso sería menos 5 por X por coseno de X. Y la E, que era múltiplo de X seno de X, pues es 0. Entonces, la única parte que nosotros debemos de contemplar para la solución particular es esta. Y listo. Bueno, ya tengo la solución particular, ya tengo la solución complementaria y a mí me están pidiendo encontrar o resolver un problema con valores iniciales. Entonces, tengo que formar a mi solución general. Este problema adicionalmente va a tener otros pasos. ¿Ok? Entonces, paso número 5, aquí le voy a poner un ladito. Paso número 5, vamos a armar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, recuerden que la solución general es la suma de mi solución complementaria más mi solución particular. ¿Ok? Entonces, la solución general sería una constante 1 multiplicada por coseno de x y luego una constante 2 por seno de x. Entonces, coseno de x más una constante 2 por seno de x. Y luego nos quedó aquí abajito 4x menos 5x coseno de x. Sería más 4x menos 5 por x por el coseno de x. ¿Cuál va a ser la clave? Que ahora nosotros necesitamos encontrar cuáles son los valores del parámetro C1 y C2 utilizando mis condiciones iniciales, ¿sí? Entonces nuestro paso número 6 va a ser sustituir y de pi igual a ¿quién? A 0 y y prima de pi igual a 2. Entonces hay que hacer la derivada. ¿Quién es y prima? Bueno, ahorita hacemos la derivada. Vamos a sustituir primero y de pi. ¿Quién debería ser y de pi? Pues hay que sustituir acá. Entonces sería constante 1 por coseno de pi más constante 2 por el seno de pi más 4 por pi menos 5 por pi por el coseno de pi. Entonces, una vez que sustituimos, ahora vamos a evaluar nuestra expresión. ¿Cómo nos quedaría? Y de pi es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Coseno de 180, chicos. Rápidamente. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Esto, 0. Y esto, menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí nos quedaría menos constante 1. Esto desaparece. Más 4pi. Y esto se vuelve menos 5pi. ¿No? ¿Igual a qué? ¿A qué debe ser igual y de pi? Y de pi debe ser igual a 0, según nuestra condición inicial.
4pi menos 5pi nos quedaría menos pi. Entonces nos va a quedar menos C1 menos pi es igual a 0. Por lo tanto nos va a quedar al final que C1 es igual a menos pi. Haciendo el despeje y luego pasando el signo al otro lado. Tan tan. Ya tenemos cuánto vale nuestra primera constante. Ahora vamos a encontrar nuestra segunda constante, pero primero tenemos que derivar. ¿Quién es y' de x? O y' nada más. Sería la derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos C1. C1 ya sabemos que vale menos pi, por lo tanto va a ser menos por menos pi por el seno de x, ¿ok? Más constante 2 por el seno de x, la derivada del seno es coseno, entonces es más constante 2 por el coseno. Más 4, que es la derivada de 4x, y la derivada de 5x por coseno de x sería menos 5 coseno de x, y la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto nos va a quedar más 5x por el seno de x. Esa es la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, simplificando nos quedaría y' de x es igual a pi por el seno de x más constante 2 por el coseno de x más 4 menos 5 por el coseno de x más 5 por x por el seno de x. Y ahora, ya teniendo la derivada, vamos a sustituir pi. Entonces nos debería quedar aquí como pi por seno de pi más constante 2 por coseno de pi más 4 menos 5 por el coseno de pi más 5 por pi por el seno de pi. Y esto debe ser igual a 2, de acuerdo con la condición que nosotros teníamos. Entonces, de aquí, esto se hace 0, esto se hace menos 1, esto se hace menos 1 y esto se hace 0. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué nos quedaría al final? Nos quedaría constante 2 por menos 1 sería menos constante 2 más 4. Esto se hace menos por menos, me daría más 5 y esto se hace 0. ¿De acuerdo? Y nos quedaría igual a 2. 4 más 5 es 9. 9 va a pasar restando al otro lado y va a quedar menos constante 2 es igual a 2 menos 9. Nos va a quedar menos 7, pero menos y menos se va a hacer más. Entonces nos va a quedar que nuestra constante 2 vale 7, chicos. Ya está. Menos por menos se hace más. Entonces, menos 5 por menos 1 es más 5. Más 5 más 4pi son más 9pi de este lado. Vamos a hacer la corrección de la primera constante. Esto no va a afectar mi resultado de la segunda constante. Entonces, más 9 más 4 más 5 sería menos C1 más 9pi igual a 0. Y por lo tanto, la constante 1 pasaría como negativo y menos y menos sería más. Entonces me quedaría constante 1 igual a 9pi. 9pi es el resultado de mi primera constante, que aunque nosotros lo sustituyamos aquí, no va a afectar en nada el resultado de la segunda constante. ¿Por qué? Porque este primer valor se anuló. Entonces aquí sería menos 9pi, aquí sería menos 9pi, aquí sería menos 9pi por el seno, eso se hace 0 y la constante 2 queda exactamente igual. Ok, entonces la solución particular de nuestro problema de valores iniciales sería y igual a la constante 1 que vale 9pi multiplicado por la función coseno de x, nuestra constante 2 que vale 7 multiplicada por la función seno de x, la función, pues la parte que nosotros ya sabíamos que era la solución particular, eso no va a cambiar en nada. 5 por x por el coseno de x. Y esto, chicos, ya sería la solución particular. Hay que identificar muy bien entre lo que es la solución particular de un problema de valores iniciales y lo que es la solución particular de una ecuación diferencial. La solución particular de aquí, pues no tiene parámetros, tampoco esta tiene parámetros, pero esto lo hice a través de la sustitución de las condiciones iniciales en la ecuación diferencial, en la solución, y en su derivada. Es la diferencia entre estas dos soluciones particulares.
¿Sí estamos? Vamos a ver dos ejemplos más y ya con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nuevamente aquí vamos a aplicar la regla de la multiplicación. ¿Por qué? O sea, la regla de la multiplicación es esa reglita que yo les decía de multiplicar por un x a la n según el n que yo necesite para que se vuelva una, ¿cómo se llama? Que mi solución particular no sea repetida con mi solución complementaria. Entonces nos están pidiendo resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos acá que es lineal y que esta parte de aquí es nuestra g de x. Nuestra g de x. Bueno, la forma que tiene g de x todavía no la vamos a analizar hasta que tengamos la forma de nuestra solución complementaria. Entonces nuestro paso número 1, encontrar YC. Y la solución de la homogénea asociada sería YB' menos 6Y' más 9Y igual a 0. Su ecuación auxiliar asociada sería m cuadrada menos 6m más 9 igual a 0. Si ustedes resuelven esta ecuación auxiliar, van a llegar a la conclusión de que YC sería igual a una constante 1 por e a la 3x más una constante 2 por x por e a la 3x. ¿De acuerdo? Entonces aquí nada más que hay que poner la ecuación auxiliar. Lo único que hay que recordar es que hay que resolver esta ecuación auxiliar. Listo. Ya tenemos la forma de nuestra complementaria. Esta es la forma de la complementaria. Ahora les pregunto, ¿qué forma debería tener mi YP? Encontrar a YP. ¿Qué forma debería tener YP, chicos? Obsérvenla muy bien. Hay que observar también a la g de x. Mi g de x es lo que estoy observando, que es un polinomio de segundo grado menos un múltiplo de una función exponencial. Entonces, ¿quién sería YP, chicos? Les escucho. AX cuadrada más BX más C. Muy bien. ¿Qué más? AX e a la X. No. Primero ya no puedo volver a usar A, tiene que ser la letra E. E, múltiplo de quién. Si yo solo pongo X por E a la X, ¿qué va a pasar? Este de acá ya lo tengo contemplado. Bueno, en este caso no lo tengo contemplado. Bueno, pero es que es 3X. Entonces, si yo pongo X por E a la 3X, ¿sí? Este que está aquí ya lo tengo contemplado acá en mi solución complementaria. ¿Sí? Yo no puedo poner X por E a la 3X, ni siquiera puedo poner E a la 3X. Entonces tengo que usar una X a la N conveniente. ¿Cuál es el valor mínimo que hace que no se repitan? El 2. Entonces aquí tendría que ser X cuadrada por E a la 3X. Y de esta forma estos dos ya no se repetirían. Este ya es diferente. ¿Sí estamos? Entonces esta YP sí me va a servir. ¿Por qué? Porque no se repite. ¿Ok? No se repite. Como no se repite con alguna de estas de acá, ya la vamos a poder utilizar nosotros. Bien, chicos. Entonces aquí lo único que nosotros vamos a tener que hacer nuevamente, como lo hemos estado haciendo, es derivar una y dos veces. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo un poco más ágil. Aquí le voy a poner una flechita y nada más voy a poner derivando y simplificando. Y voy a pasar al siguiente paso, que es la sustitución en la ecuación diferencial. ¿Okay? Vamos a irnos a la parte de la sustitución. ¿Cómo nos debería quedar ya la función sustituida en la ecuación diferencial? Nos debería quedar ya con toda la simplificación como 9 por ax cuadrada más menos 12a más 9b
múltiplo de x más 2a menos 6b más 9c más 2e multiplicado por e a la 3x. ¿Y esto a qué debería ser igual? A lo que tenemos del lado derecho de la ecuación diferencial, a 6x cuadrada más 2 menos 12 por e a la 3x, ¿sí? Recuerden que aquí tengo que derivar a yp, a obtener y' y y, aquí lo voy a poner yp', yp' y tengo que hacer la simplificación y todo para después estos sustituirlos en la ecuación diferencial, acomodarlo, factorizar. Toda esta parte de aquí ya está acomodada. Fíjense, ¿quién es el múltiplo de a de x cuadrada? 9a. Aquí está, 6 es el múltiplo de x cuadrada. ¿Quién es el múltiplo de la x? Menos 12a más 9b. ¿Quién es el múltiplo de la x? Ay, aquí no hay múltiplo de la x. Bueno, como no hay múltiplo de la x, significaría que aquí tendría que haber un 0 multiplicado por x. Entonces, pues este sería el múltiplo, 0. ¿Quién es el agente libre? El agente libre, digamos que es la parte de los coeficientes que están libres. 2a menos 6b más 9c. Bueno, acá sí hay un agente que está solito. Y finalmente, ¿quién es el múltiplo de la función exponencial? 2e, y aquí sería menos 12. Esto nos va a permitir a nosotros plantear nuestro sistema de ecuaciones y quedaría de la siguiente forma. 9a sería igual a 6, nos quedaría que menos 12a más 9b sería igual a 0, porque aquí es 0. 2a menos 6b más 9c sería igual a 2. Y finalmente la e está solita, el 2e es múltiplo de la e a la 3x, por lo tanto tiene que ser igual a menos 12. ¿Qué es lo que vamos a concluir de aquí? Nuestra a vale 2/3. De aquí vamos a concluir que nuestra b vale 8/9. De aquí vamos a concluir que nuestra c vale 2/3 también. Y pues aquí es fácil deducir que nuestra e vale menos 6. Ya teniendo estos resultados para A, B, C y E, los vamos a poder sustituir en la forma de mi YP que nosotros teníamos. Por lo tanto, mi paso número 4 sería la solución particular. ¿Qué forma tiene mi solución particular? Entonces, sería la siguiente. YP es la A. La A múltiplo de quién es, de la x cuadrada. Entonces sería 2/3 de x cuadrada. La B es múltiplo de la x más 8/9 de x. La C está libre más 2/3. Y la E es el múltiplo de x cuadrada por e a la 3x. Y listo, ya estamos. Aquí tienen la solución particular de esta ecuación diferencial. Y si nosotros queremos, porque aquí nos están pidiendo la solución, o sea, resuelva, o sea, no nos están diciendo encuentra la solución particular, sino resuelva. Entonces habría que agregar un paso adicional, que es la solución general. Solución general. Y la solución general, pues es únicamente la suma de mi solución complementaria con mi solución particular. Y esto sería una constante 1 por e a la 3x más una constante 2 por x por e a la 3x y todo lo demás que aquí ya tenemos, más 2/3 de x cuadrada más 8/9 de x más 2/3 menos 6 por x cuadrada por e a la 3x. Y tan chicos. Este procedimiento es un poco más largo. Yo estoy omitiendo aquí este paso de derivar y estoy omitiendo este paso de simplificar. ¿Sí?
Digo, a mí no me interesa tanto el que ustedes puedan resolver el sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran. Tampoco me voy a desgastar el que puedan resolver la ecuación auxiliar con una calculadora o si lo quieren hacer a mano. Lo que sí va a ser importante es que ustedes puedan hacer esto, derivar y simplificar, porque esto no lo hace una calculadora. O sea, sí lo puede hacer una calculadora, pero manualmente nos vamos a dar cuenta de qué se puede simplificar y qué se puede acomodar. Esta factorización final es importantísima para poder ver quiénes van a ser nuestras constantes. Si aquí falla algo, aquí va a fallar esto y va a fallar todo. ¿Estamos? Entonces, pues en general así se resuelve una ecuación diferencial, chicos, en este caso de segundo grado, de segundo orden, utilizando el método de coeficientes indeterminados. En un caso número 2, cuando hay repeticiones entre YP, la YP que nosotros suponemos, y la YP y la YC que nosotros tenemos de la ecuación homogénea. ¿Ok? Quedan dos ejemplos más. Este de acá se los voy a dejar a ustedes porque es una ecuación diferencial de orden 3, pero del caso número 1. Es decir, no hay repetición entre mi YP y mi YC. Lo único que tienen que hacer es determinar quién sería mi YP y hacer lo mismo que hicimos. Lo único que va a cambiar es que ahora es de tercer orden. Y voy a hacer esto último, que es una de cuarto orden. Es una ecuación de cuarto orden, pero aquí solo me están pidiendo determinar la forma de la solución particular, no resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces rápidamente, ya para terminar con el día de hoy, este ejemplo. Tenemos una ecuación de cuarto orden que es lineal, y del lado derecho ustedes pueden observar a su función g de x. Esta sería nuestra función g de x. Bueno, como me están pidiendo únicamente la solución particular y me están diciendo, aclarando que es un caso número 2, aquí sí necesitamos forzosamente conocer a mi YC. Entonces rápidamente determinar a YC. Entonces para determinar a YC tengo que resolver la ecuación de cuarto orden siguiente. Y' igual a 0, o sea, la homogénea asociada. Su ecuación auxiliar sería m cuarta más m cúbica igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes serían en este caso los valores constantes? Pareciera, por la forma que tiene, que sus soluciones van a ser complejas, pero no. Sus soluciones no van a ser complejas. Van a ser reales y van a ser diferentes. Entonces, resolviendo la ecuación auxiliar, van a llegar a la conclusión de que YC va a ser la ecuación C1 más C2 por más C2 por X más C3 por X cuadrada más C4 más C4 por E a la menos X, chicos. Esta es la solución de mi ecuación homogénea. Pues está pendiente que ustedes la puedan comprobar. Nada más aquí hay que recordar que esta es mi ecuación auxiliar. Y lo que yo tendría que hacer es resolverla para llegar a la conclusión de esto. Bueno, entonces yo ya sé qué forma tiene la complementaria. Es lo único que necesitaba saber. Si me están pidiendo ahora que yo determine la solución particular, entonces determinar YP. ¿Qué forma debería tener YP? Observando la forma de mi ecuación diferencial y la forma de g de x. Entonces, ¿quién es YP, chicos? Les pregunto. Observen muy bien, es 1 menos x cuadrada por e a la menos x. Acá tengo dos funciones. En la constante, la que solamente es constante, esta de aquí. Y también tengo esta que es una función cuadrática multiplicada por e a la menos x. Imaginémonos que esto no lo conocemos todavía. Imaginemos que esto no lo sabemos. No se pongan a pensar ahorita en cómo debería quedar la forma final. Yo quiero que me den la YP, la suposición original, la que harían ustedes, solamente viendo esto. Y luego le hacemos la modificación necesaria. Solamente viendo esta de acá, ¿qué forma debería tener YP? Ahorita hacemos los ajustes necesarios. Les escucho.
A ver, según yo sería A Muy bien, menos muy bien, y un paréntesis muy bien. a B cuadrada. Bueno, este menos y más es indistinto. O sea, los coeficientes no afectan, Bueno. no afectan. Entonces sería más que, más B. Bx cuadrada más cx más e Muy bien. Multiplicado por e a la menos por x. e a la menos x. Muy bien, es correcto. Aquí les digo, si ustedes ven un más, un menos, un 1, un 4, un 5, eso no va a afectar. Solo me voy a fijar en la forma de los polinomios, ¿sí? Bx cuadrada más x más e, a, ok. A corresponde a la constante que estaba solita. Y esto corresponde al polinomio de grado 2 que está multiplicando la función e a la menos x. De entrada, esta sería nuestra suposición original y listo, chicos. Ya diríamos, está súper bien. Acá hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que hay unas repeticiones. ¿Cuáles son esas repeticiones? A está repetida aquí. Es una constante que está solita. Y cuando ustedes multipliquen bx cuadrada con e a la menos x, no hay ninguna. Cx con e a la menos x, no hay ninguna. Pero cuando multipliquen e por e a la menos x, se va a repetir con c4 por e a la menos x. Hay dos repeticiones. Entonces tenemos que deshacernos de esas repeticiones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues incrementar los múltiplos. Es decir, para que esto no ocurra, entonces lo que yo tendría que hacer es esta a, yo sé que no la voy a poder multiplicar por x. ¿Por qué? Porque si no va a coincidir con esta. Yo sé que no la voy a poder multiplicar por x cuadrada porque va a coincidir con esta. Tengo que multiplicarla por una x cúbica. Entonces va a ser yp igual a por x cúbica. Y de esta forma ya maté la posible igualdad que tendría con esta y con esta. Listo. Ahora, a este bx cuadrada más cx más e, además lo tengo que multiplicar por una x a la n. ¿Será suficiente con x? Sí, ¿por qué? Porque cuando yo multiplique x por todo esto y lo multiplique por e a la menos x, ya no se va a repetir este último término. Va a quedarme como ex por e a la menos x. Y listo, con esto ya maté. No importa. Maestro, ¿sí? No importa que quede igual x cúbica. ¿Cómo? O sea que le quede el mismo grado que la a. Aquí que nos quede el mismo grado que la a, no, porque no van a ser iguales, porque acuérdate que además están multiplicando por la función exponencial. ¿Sí? O sea, no es lo mismo a por x cúbica que c por x cuadrada por e a la menos x. ¿Sí? Entonces no va a ser lo mismo. Acuérdate que esta está solita. Okay. Entonces de hecho voy a hacer la multiplicación para que veas. O sea, esto te debería quedar así al final. Ax cúbica más bx cúbica por e a la menos x. ¿Ok? Más cx cuadrada por e a la menos x. Más ex por e a la menos x. ¿Sí? Estos que yo tenía dentro del paréntesis no estaban solitos, estaban multiplicando por estos dos. Entonces ahora sí, chicos, ni esta de aquí se repite con alguno de los de acá, ni esta de aquí aparece aquí, ni esta de aquí aparece aquí, ni esta de aquí aparece aquí. Ninguna de las funciones que forman a YP aparecen repetidas en la función complementaria. Listo. Ya tenemos a la función la forma que debería tener la solución particular. Esta es la forma que debería tener la solución particular. Si estamos. Y listo. Ya no tengo que hacerle nada más. Bueno, sí tengo que derivarla, tengo que sustituirla, pero bueno, este ejercicio únicamente nos pedía determinar la forma de la solución particular. Y ya está. Entonces, este es un caso en el que vemos que aparecen dos repeticiones y la forma en cómo nosotros nos podemos deshacer de esas repeticiones es, en este caso, multiplicando por una x cúbica a la a y aquí multiplicando por una x a todo para que entonces incremente el grado. Pueden ser valores diferentes, sí, no tiene que ser una sola x para toda la solución particular. Puede ser que aquí multiplique por una y aquí multiplique por otra y que sean de diferente grado con tal de que no se repitan. Bueno, chicos, listo, hasta aquí llega este tema. Este fue el último ejemplo que vimos del método de la coeficientes indeterminados.
Entonces nada más quedó pendiente ese ejemplo para que ustedes intenten hacerlo. Y no sé si tengan alguna otra pregunta hasta aquí.